Bienvenidos a otra edición de su programa Testifiquemos de Cristo. Les saludamos el reverendo Isaías Narváez y este es su servidor, el pastor Miguel Antonio Morales. En los controles, el hermano Carlos Ramos. Desde el santuario los bendecimos en el nombre del Señor. Quiero leerles parte del Salmo 32 antes de dejar al reverendo Isaías Narváez en su esperada sección Vendimia. Dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendiga al Señor esta su palabra leída en nuestros corazones. Haz de esta doble bienaventuranza una bendición para todo el que escucha, que con transparencia y confianza abramos el corazón a ti y que, como hiciste con Cornelio, no solo borre nuestros pecados, sino que también nos llenes de la unción y el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Isaías, adelante. Bien, ustedes recuerdan, amados hermanos y hermanas, que en el pasado programa estábamos haciendo unos comentarios sobre unas estancias o momentos en la vida del apóstol Pedro, que ya con un ministerio importantísimo en su mano, enfrentó una serie de situaciones donde el Señor tuvo que intervenir, a pesar de que no dejó de usarlo con autoridad y con poder para que se convirtieran almas, se sanaran enfermos y hasta una niña llamada Dorcas Tabita resucitase bajo su ministerio. Pero había conceptos y actitudes que el Señor no quería que se le dieran continuidad y tuvo que intervenir en su vida. Y yo digo esto, y creo que lo comenté delante del pastor, que hay ocasiones que hay personas que, teniendo que corregir y modificar formas de pensar y formas de actuar aún dentro del cristianismo y de posiciones de autoridad, se trancan, como decimos en Puerto Rico, se encierran y no lo hacen pensando que están bien y los demás están mal. Y yo les traje el caso de Hechos 10, ¿recuerdan? Pedro y Cornelio, para que ustedes vean que el Espíritu Santo hace algo más que hablar en lengua a través de la gente, discernir y otras cosas más. El Espíritu Santo sana prejuicio, porque Jesús no quiere seguidores de Él prejuiciados, que obviamente su conducta va a ser marginante contra las personas que no entran en el gremio de sus conceptos. Y ese capítulo 10 yo lo mencioné porque trata de Pedro y un gran centurión de Cesarea que se llamaba Cornelio, y que a mí la Biblia no me lo presenta como inconverso, sino como convertido, dándome 4 características de él, que a veces yo no encuentro todas esas características en cristianos. Una de ellas, piadoso. Amén. Oraba, daba limosna y era temeroso de Dios. Y teniendo esas virtudes y esas características que lo acercaban al Señor, comentaba yo, digo, si fue que lo dije, que Cornelio quería bautizarse, pero en ese momento había una corriente de pensamiento dentro de la iglesia primitiva de que todo el que se convirtiese al cristianismo, que fuese gentil, o sea, que no fuera judío, tenía o que guardar el sábado y también circuncidarse. 2 ritos que eran importantes en la religión judía. Pero Pedro debió ser uno de los que debió haber entendido bien a Cristo cuando Cristo no asumía actitudes legalistas y herméticas contra gentiles, rameras y personas con estilos de vida, exigiéndole que cambiaran unas cosas antes de venir a Él. Bueno, el Espíritu Santo hizo su obra, porque el Espíritu Santo
no quiere ni procede ni obra en contra de lo que Jesús enseñó. Todo lo que el Espíritu Santo confirma está consono y a tono con la voluntad de Dios y las enseñanzas de Jesucristo. Porque Él mismo dijo que lo mandaba para que nos condujera a toda verdad. Ahora, la pregunta que nos hacíamos era, ¿cómo es posible que después de Pedro haber sido ministrado en el mar de Tiberia tras la negación de Cristo y luego la resurrección del Señor y haber sido comisionado a alimentar y pastorear el rebaño y los corderos, esté asumiendo esta actitud con un hombre bueno? Y ahí es que se produce la visión de Cornelio, que fue la primera que nos narra Hechos, con una presentación angélica en su casa y una confirmación de que él era aceptado por Dios y las oraciones de él, Dios las escuchaba. Amén. Y claro, yo comenté que cómo es posible que el Dios que yo predico esté escuchando a un gentil convertido y el que predica a Dios no lo quiere escuchar. Un contraste tremendo. Y no podemos distanciarnos del Señor ni colocarnos en el lugar de Cristo. Ese lugar es de Cristo, no es nuestro. Y cuando estamos en ese lugar de predicadores, evangelistas, pastores o líderes, estamos para hacer la voluntad del Señor, llevar su enseñanza como Él la hizo, y no nosotros juzgar a otros por la forma de nosotros pensar o de nosotros creer si esta no es consona con la forma de Jesucristo enseñar y creer. Luego viene entonces que el Espíritu Santo obra bien, porque se le apareció a Cornelio, pero se le dio una visión a Pedro, la del lienzo de los animales inmundos, y la voz que habló y le autorizó que matara o comiera y que le hizo entender el mensaje de la visión. No hay que leer interesante, y yo siempre presto los oídos a esto. Yo he escuchado personas que hablan de visiones, pero no dan el mensaje ni la interpretación de la visión. Se quedan en que vieron quizá un pájaro volando por el aire, pero no dicen el significado. Y en la Biblia las visiones no son imágenes. En la Biblia, si hay una imagen en una visión, hay un mensaje. Para que Dios dé un mensaje a través de visiones, pues la persona tiene que recibirlo completo. Porque no puede ir a decirle a otra, mira, yo tuve una visión de que detrás de ti iba un león. Y lo deja ahí. No, dígale por qué el león estaba detrás de él, que es lo que Dios le quiere decir. Pero una cosa es imagen. Y Pedro entendió bien el mensaje que le decía el Señor con los inmundos, que matara y comiera, y él entendía que era que el Espíritu quería que él arreglase sus relaciones con Cornelio, no se distanciase de él y lo bautizara. Y gracias a Dios se dio un encuentro donde hubo unos acercamientos. Pedro entendió el mensaje, entendió algo que yo quiero decir rápidamente en el texto 28. ¿Cómo es que la religión de él, lo que él entendía que era el judaísmo, le estaba enseñando una cosa que no llamara, que tratara de común y de inmundo a los hombres que eran gentiles? Y ahora Dios le muestra que no haga eso. ¿Me gusta el contraste? ¿Cómo es posible que el que está enseñando una religión le esté diciendo a su seguidor una cosa y Dios le esté mostrando otra? ¿Verdad que cuando hay esa incompatibilidad es que algo está mal? Y el que está mal no es el Señor. El que estaba mal era Pedro y los que le enseñaron eso. Pero gracias a Dios que Dios siempre quiere que cuando algo corra y vaya como Él lo quiere, no le va a permitir a nadie que esté mucho tiempo enseñando lo que no debe y haciendo lo que no debe. Y ahí pues se produjo la reconciliación. Y para sorpresa de Pedro, vino un grupo tan grande de gentiles que allí mismo empezaron a hablar lengua. Y se maravillaron que a los gentiles Dios le estaba ¿qué?
dando ese don. Pues mire, no se maraville, porque cuando algo viene de Dios, Dios sabe por lo que lo hace, con quién lo hace y cómo lo hace. Y no, lo de Dios no está limitado al pensamiento y al concepto mío. Él actúa por encima de mi manera de pensar. ¿Se acuerdan cuando el padre perdonó al hijo que vino a la casa? Lo abrazó, lo besó. El hijo creía que merecía ser jornalero y se lo pidió. Pero el padre entendió que él no le podía aplicar el castigo, que era lo que usualmente se hacía cuando se le gastaba la gerencia a los padres, que los hijos tenían que venir en calidad de siervos. En la parábola Jesús lo que está diciendo es, si Dios perdona al que perdona, ya Dios no es esclavo, no es pecador, es alguien redimido y liberado por él. La fiesta que le hace al hijo, matando el mejor becerro, es el símbolo o la metáfora de que Dios entierra el pasado. Mi hijo muerto era y es resucitado. Entonces, ¿cómo es que yo voy al otro hijo, que es el que representa la religión de la época y los líderes? Lo invito a la fiesta y no quiere ir. Y cuando se expresa, dice, no, porque tú cogiste ese que te lo gastó todo en ramera, le hiciste una fiesta, le mataste un becerro y a mí ni siquiera me has dado un cabro. Fíjese que él tenía derecho a escoger el cabro o el becerro. Y el padre se lo dijo, aquí todo lo que hay es tuyo. Pero hay religiones, personas que tienen religiones de cabro, que teniendo derecho al becerro, o sea, lo mejor, siempre está pensando en el cabro, lo peor, porque tienen una religión militarizada, legalista, que a veces no le permiten moverse como Dios quiere que se muevan dentro de la creencia y la relación con Él. Y a veces piensan que si hacen algo fuera de lo que ellos piensan, están en pecado o están mal. Y ahí el padre le dio una cátedra al hijo, yo soy como yo soy, yo actúo por mi naturaleza y yo no estoy sujeto a que se me interprete a la manera que se cree la persona que tiene el concepto mío y cree que yo estoy equivocado. No, el que está equivocado es él con la manera en que piensa. Ese es el pasaje de Pedro ahí. Pero ustedes han visto que Pedro tuvo ciertas inconsistencias antes de este hecho. Aquí Pedro es un predicador de Pentecostés. Aquí Pedro es uno que está ejerciendo milagros en el nombre de Jesús, que el Señor lo está favoreciendo. Pero después de la pesca milagrosa, hay unas estancias que se dieron en la vida de Pedro, donde a veces estaba, como dice un predicador de Ratilla, en la cima con C, y a veces estaba en la cima con S. Por ejemplo, ¿dónde estaba Pedro en el capítulo 14 de Mateo? Cuando estando en la barca azotada por los vientos y vino Jesús andando sobre las aguas, cuando ellos lidiaban contra esos vientos fuertes que querían impedir su viaje a la otra orilla, Pedro ve a Jesús y prefiere mejor caminar hacia Jesús que quedarse en la barca. No esperó, sabiendo que Jesús venía, le había dicho, pasa a vosotros. Fue el único en la barca que se tiró. Y le dijo, si eres tú, fíjate cómo dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Perdóname, Michael, si hay una persona caminando sobre las aguas que tiene un cuerpo como el mío, yo no me atrevo a decirle si eres tú. Porque el único que podía hacer eso era Jesús. Y fue caminando porque el Señor le dijo, ven, ¿ok? No le negó el privilegio de andar sobre las aguas. Miren qué cosa bonita. Empezó perfectamente bien. Y esto es un mensaje tremendo, bonito, a mí me gusta, porque Pedro está ahora caminando sobre las aguas como si fuese sobre el piso enlosado de una casa. Y lo que era una materia frágil, que por ley de física o lo que sea, no puede sostener un cuerpo más pesado que ella y se debe hundir. Estaba caminando
como estaba caminando Jesús, ¿qué mensaje nos transmite esto? Que cuando uno camina por el mandato, la palabra y el orden de Cristo, uno doblega y somete a lo que quiere someter a uno. Si yo camino en la voluntad del Señor y antes usaba algo vicioso, si yo camino en la voluntad del Señor, ahora yo doblego eso. Puedo doblegar hasta mi carácter, costumbres y maneras de ser. Y mientras esté marchando, mirando a Cristo, yo voy a estar sólido y firme, dominando lo que antes me vencía. Amén. Que es lo que yo entiendo que le ha sucedido a muchos creyentes que han venido a Cristo en ciertos tiempos de su vida y comenzaron a dejar unas cosas que antes hacían que no son aprobadas en la conducta cristiana. Amén. Pero ¿qué sucedió? Que uno caminando a Cristo siempre tiene que azotar viento. O sea, todo no va a ser brisa. Y va a llegar un momento en que caminando hacia Jesús, algo nos puede distraer, nos puede quitar la paz, nos puede alterar esa ruta de victoria que llevamos. Ustedes recuerden que cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, terminó con los 2 cimientos. ¿Y qué fue lo que le dijo a la gente? Que el prudente es el que construya sobre la roca. Y para probar la estabilidad y el cimiento, no le trajo un laguito así de aguas serenas y tranquilas y unos vientecitos suaves, dijo, aguas torrentosas y vientos tempestuosos. ¿Para probar qué? El cimiento, para probar la fe. Y los que hemos creído en Cristo, no podemos ser probados con cosas fáciles, sino con cosas que parezcan hasta imposibles. ¿Cómo fue probado Moisés en el desierto, en el Éxodo? Con cosas suaves, ¿no? Con un mar cerrado, egipcios detrás, hambre, agua salada, gigantes y reyes enemigos, y luego Josué con los gigantes de Jericó. Pero en un momento determinado, cuando Dios se metió por el medio y ellos marcharon, todo se hizo posible. Amén. Y aquí Pedro miró los vientos y al quitarle la mirada a Cristo, lógicamente, ¿qué pasa? Pues lo que me está tentando, atacando, se convierte en algo más poderoso que yo en ese momento. Mientras yo tenga mis ojos en Cristo y camine hacia Él, yo soy más fuerte que aquello que me quiere debilitar. Pero cuando yo le quito los ojos y la mirada a Cristo, la fuerza o lo que sea que me quiere debilitar, se hace más fuerte que yo. Y ahí comienza un proceso de hundirse. Pastor, yo le digo a veces a la gente que la gente no se da cuenta que uno en las cosas espirituales se hunde lentamente, no de golpe. Y cuando ya tiene el agua aquí en el bembe, cerca de los labios, y grita, sálvame que perezco, es porque hace tiempo que había metido los pies. El agua le había subido a las rodillas, el agua del pecado, de la maldad. Y no se dan cuenta que se están procesando negativamente hasta que llega un momento en que cuando ven que hay riesgo y peligro de perder la vida o lo que sea, gritan. Señores, Pedro gritó y Jesús lo escuchó. Amén. Porque le dijo, sálvame que perezco. En ese momento Jesús no estaba pensando que la culpa era de Pedro, sino que Pedro necesitaba de él. Amén. Cuando lo sacó fuera, ahí fue que lo amonestó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mire cómo es el Señor. Nos ayuda, nos salva, nos ministra primero y después nos corrige. ¿Cuántas veces le dijo a ellos en la tormenta también? Hombres de poca fe. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que el Señor primero fortalece, dirige, ayuda y atiende al clamor nuestro y después nos corrige para que no volvamos a caer en lo mismo. Muy bien. Entonces Pedro tuvo sus altas y sus bajas. Y esa fue una baja. Antes de llegar aquí a Cornelio. Antes de llegar a Cornelio, la otra alta, una alta hora. Yo estaba presentando el 14, mira el 16.
Mateo 16. Está en Cesarea de Filipo, cerca del monte Hermón. Correcto. ¿Qué pregunta Cristo? Mira, una pregunta bien seria. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Que eso estaba en boga. Esa pregunta solamente se podía contestar como la contestó Pedro, con una revelación directa de Dios. Porque lo que había en el ambiente eran otras teorías. ¿Ok? Pues el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios es un Mesías que viene y que se va a levantar contra el pueblo romano, lo que sea. Y Pedro le dijo, dicen que que es Elías. La idea esa de que Elías aparecía en Juan el Bautista y todas esas cosas. Otros, Juan. Y Jesús le dijo, ok, eso es lo que dice la gente, pero ahora yo quiero saber qué es lo que ustedes dicen. ¿Por qué? Porque ellos eran los que iban a predicar a Cristo. Y ellos no podían predicar a base de lo que la gente creía, sino a base de lo que Jesús era. Y ahí es que Pedro le dice, yo digo que tú eres el Cristo, el ungido, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. O sea que le metió dos términos cristológicos bien importantes. El ungido, que es Christos en griego, o Masaya en hebreo, y el Hijo de Dios. Y para decir Hijo de Dios, había que estar bien cerca de Dios para creer eso. ¿Qué le dijo Jesucristo? Bienaventurado eres Simón, hijo del palomo, de Jonás, que quiere decir palomo. Porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Verdad que ahí está en la altura de la cima? No está abajo ahora como ahorita. Está espiritual, elevado, ¿no? Cándido, angelical. Y de esa manera le habló a Cristo como tenía que hablarle. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Pero no se quedó ahí. Y le dijo, y yo digo que tú eres Pedro. Petros. Aquí se le ha dado una mala interpretación en algunas versiones de la Biblia a esto. El que estudia griego sabe que en griego hay casos y se declinan, o sea, que se ponen en distintas formas. El nominativo, ¿okay? Genitivo, que es de propiedad, dativo, que es objeto indirecto, y acusativo, que es el complemento directo, y el neutro. El neutro no tiene género. Cuando el Señor le dijo a Pedro, y yo digo que tú eres Pedro, Petros quiere decir piedra. ¿Ok? Pero le dijo, y sobre esta roca, piedra, ahí se usa la palabra roca. ¿Ok? Edificaré mi iglesia. Cayepi Petra, no le dijo Petros. Correcto. Le estaba dando el neutro, que significa no tiene género, significa roca. Y lo que estaba afirmándole es sobre la confesión que tú has hecho ahora, de que yo soy el Cristo, yo voy a levantar mi iglesia. No la voy a levantar sobre hombres, la voy a levantar sobre algo que es permanente y duradero, sobre la Petra esa que tú confesaste. Y miren, ahí Pedro pues estaba elevado, ¿verdad? Y aún así dice que recibió las llaves en el sentido simbólico, el símbolo de autoridad. O sea que se me cayó en las aguas del mar ahí, cuando vinieron los vientos contrarios, y ahora se me levanta en Cesarea de Filipo. Pero hay algo interesante. ¿Verdad que después hubo una negación? Hubo una negación. Te voy a decir algo más interesante. Jesús anunció la negación. La anunció. Y después se lo llevó al monte a orar. Exacto. Fíjate. Interesante. Cuando Jesús le dijo que Satanás lo estaba zarandeando, pidiéndole por Pedro, que Pedro se armó y dijo, no, que yo voy a... que se puso valiente y bravito. Eso no. Si antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Fíjense, hermano, eso tiene algo de mucho valor. Qué bueno era que Jesús supiese previamente, por ser divino, lo que le iba a pasar. Correcto. O sea que nada lo tomó por sorpresa.
Porque hay seres humanos que cuando las cosas vienen y no las esperan, y menos de los que están cercanos a él, eso como que los frustra. Pero era saludable para Jesús y para Pedro que Jesús lo supiese y que se lo dijese previamente a Pedro, para que Pedro conociese algo bien importante. Yo te di las llaves, pero en las escenas de tu vida va a haber un momento de debilidad que te va a tener que servir para que trates bien a los demás. ¿Ok? Porque yo te di las llaves, ¿ok? Pero mira, cuando vino el lavado de piel, no se lo quería lavar. Muy bien. Mira, Isaías, yo voy a tener que pedirte que dejemos a Cornelio para la semana que viene, y le digo a los amables radioescuchas y los hermanos que nos pueden ver por la internet que esta edición, que empieza a las 6:30, se va a repetir la semana próxima. Pero a partir de febrero, este programa va a comenzar a las 7 de la noche. O sea que los hermanos que sintonicen para escuchar a Isaías a las 6:30 van a tener que esperar media hora más. Sí. Michael, déjame decirle al público que nos escucha, porque Sí. me ha llamado gente, Sí. que yo voy a empezar un curso en el Seminario Evangélico el miércoles, Sí. de 1 a 3, que dicho sea de paso, de tu iglesia van dos. Sí. Pues, tu hijo y el pastor asociado, que tiene que ver con el uso de los textos bíblicos en la predicación. Cómo se usan para predicar. Y se lo digo por si alguien quiere. Eso en el Seminario Evangélico de Puerto De Rico. Puerto Rico. ¿Cómo te va los lunes en Dajao? Oye, empecé y parece ser que este lunes que fui, aquello parecía una escuela bíblica, tanta gente que Sí. había. Estoy dando Apocalipsis allí. Apocalipsis, en la iglesia de Discípulos de Cristo Sí. de Dajao todos los lunes. Vamos a hablar de la iglesia, de las iglesias el lunes. Muy bien. Y este fin de semana, pues mañana estoy en Las Piedras de la Iglesia Bautista y el domingo. Muy bien. Una pregunta que voy a dejar en el tintero para la semana próxima, en esto de Cornelio e Isaías, antes de irnos a Ajá. la pausa. Tú sabes que él tiene la visión y el Señor le dice a él que no llame inmundo lo que él ha limpiado, pero dice después que eso se repitió 3 veces. Sí. Pregunto, ¿3 veces también Pedro habrá dicho lo mismo? Fíjate, es una pregunta interesante porque... 3 y 3. Sí, o sea, que quizás el cambio de Pedro no fue automático. Quizás fue 3 veces Pedro diciendo, Exacto. yo no he comido nunca nada inmundo. Para un judío limpiar un cerdo era algo imposible, pero para Dios limpiar el corazón de un Y ser él humano. confirmaba las 3 veces que dijo, estaba confirmando que se tenía que limpiar. Sí, es correcto. Ok. Bueno, en este momento vamos a pasar a la emisora a identificar, y en breves momentos retomamos tu programa, Testifiquemos de Cristo. Así que por favor, permanece en sintonía. Volvemos en unos segundos. Dios te bendiga. Por encima de él nadie un paso dio, quien el mundo olvidó. Lloró lágrimas de un fiel, el cielo y tierra movió. Entró en la historia de la humanidad y fue un capítulo aparte. Antes y después, principio y fin, piedra de la esquina angular, único y verdadero, último y primero.
Su gloria trasciende lo que es natural. Sus ojos son fuego, consumen el mar. Y en su muslo está escrito que Él es Rey de reyes, Señor de señores. Adorar al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de Dios, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Solo es Él, solo es Él. Espíritu Santo, hazte de mí la presencia de Jesús, raíz de David, santo y temible, justo y fiel. Absoluto, exaltado, Él es Señor, león invencible, campeón de Judá, revelación perfecta, santo de Israel. Su ADN tiene los misterios de Dios, extraordinario, en Él no hay defecto, omnipotente, indescriptible e incomparable, deseado de naciones, príncipe del cielo, luz de la mañana, Estabas escuchando a la hermana Sheila Romero, este es el pastor Miguel Antonio Morales y estás en el programa Testifiquemos de Cristo, transmitido directamente del santuario de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Buenavista. Quiero destacar que nuestra iglesia se ubica en la carretera 167, que es la carretera que va de Bayamón a Comerío. Estamos en el kilómetro 15.1, muy cerca de donde tú estás, y nuestros brazos y nuestro corazón está abierto para recibirte. Los domingos de la mañana tenemos dos cultos. El mismo culto se repite a las 8 y a las 11:15 de la mañana, nuestro culto de adoración. Este domingo predica su servidor, dirige el hermano David Reyes Baerga. El programa ordinario de la iglesia, pues los lunes en la noche hay altar, culto de oración en el aposento alto. Martes en la mañana hay un precioso culto de oración muy bien asistido. Empieza a las 9 de la mañana, termina a mediodía. En la noche hay distintas actividades evangelísticas. Los miércoles, igual que anoche, tenemos nuestro culto de oración. También un culto muy bien asistido. Jueves en la mañana salen dos guaguas a visitar distintos hermanos en los hogares, en los hospitales. Luego de este culto está la célula del camino visitando un hogar. Los viernes ordinariamente tenemos las sociedades. Este sábado tenemos un retiro especial de la Junta Oficiales. El sábado hay oración en el aposento alto y continúa el retiro de los oficiales. Ya les he dicho que el domingo a las 8 y a las 11:15 nuestro culto de adoración. Ya nos estamos preparando para
la convención número 105 de la Iglesia Discípulos de Cristo del 13 al 16 de febrero. El 21 de febrero aquí habrá una cena para matrimonio, de eso estaremos hablando más adelante. Hoy quiero hablar algo acerca del tema de la humildad. Y para ello voy a leer los versos del 7 al 14 del Evangelio según Lucas, capítulo 14. Lucas 14 del 7 en adelante. Dice así la poderosa y maravillosa palabra del Señor. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti, a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bendiga al Señor su palabra leída en nuestros corazones. La Biblia enseña que nuestro postrer enemigo es la muerte, pero el aliado del mal más peligroso al presente y el más cercano a nosotros es nuestro propio yo, el ego. Y el alimento del ego es el orgullo. El antídoto del orgullo, la humildad. Una antigua fábula cuenta de 3 animales que estaban juntos en una pequeña laguna, y estos animalitos eran 2 patos y un sapo. Siempre estaban juntos, aunque eran distintos, disfrutando de esa amistad en esa pequeña laguna. El calor de un recio verano estaba secando la laguna y llegaron a la conclusión de que tendrían que buscar otro lugar para sobrevivir. Aunque los patos, por tener alas, podrían volar hasta la nueva localidad, el sapo no podría. Pensando en esto, los patos idearon el que ambos mordieran los extremos de una rama y pedirle al sapo que también la mordiese por el medio mientras ellos 2 volaban. De esta manera, los 3 podrían escapar. Y la idea funcionó. Y ya habían alcanzado una altura considerable cuando se escuchó a un agricultor decir: ¡qué idea tan brillante! ¿A quién se le ocurrió esa genialidad? Acto seguido, el sapo abrió su boca y dijo: yo fui, y se fue. El orgullo separó a los amigos y el yo acabó con su existencia. Calladito se veía más bonito. En la lección que estudiábamos el domingo en Lucas 14, de donde he leído en esta noche, nuestro Señor y Salvador Jesucristo resalta la necesidad de la humildad. Ya en Lucas capítulo 9, los versos 23 al 25, Jesús había dicho: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.
Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y más tarde, nuestro Señor y Salvador Jesucristo en Lucas 22, los versos del 25 al 27 añadiría: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús nos invita a ocupar el lugar del que sirve. En la última cena que Jesús tuvo entre nosotros, se ubicó en el lugar del que sirve. Usó la indumentaria del esclavo, amarrándose la toalla al cinto. Ocupó el lugar del esclavo cuando le lavó a todos sus discípulos los pies. Sin embargo, en la ocasión en que Jesús fue invitado a esta boda, nadie ocupaba el lugar del que sirve. Jesús fue invitado un sábado a una cena en la casa de un principal de los judíos. Y tal parece que le habían invitado para hacerle caer en el pozo de una trampa, pues le trajeron a un hidrópico enfermo para ver si lo sanaba en día sábado. Los que cayeron en su trampa fueron ellos mismos, pues Jesús los sanó y luego les preguntó: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea día de reposo? O sea que ellos estaban dispuestos a sacar un asno, un buey de un pozo, y no estaban dispuestos a sanar el hombre hidrópico. Pero Jesús lo sanó, porque Jesús está dispuesto a sacarnos del hoyo. Más triste aún para Jesús fue observar que todos querían ocupar los mejores y más distinguidos lugares en aquella cena, a lo cual responde con la parábola que acabo de leer, que ilustra un principio que nos invita a ser humildes en nuestra conducta en cualquier lugar. Repito, Dios nos llama al lugar del servicio y la humildad en cualquier circunstancia. No es solamente en una boda, no es solamente en una cena. Ocupar el lugar del que sirve. Se dice de un rey que invitó a un grupo de servidores a una cena. Ubicó el rey una muy adornada silla en un extremo. Evidentemente era la silla del rey. Según llegaron los invitados, todos buscaban los lugares más cercanos a la silla real. Hasta se pelearon entre sí. Pero cuando llegó el rey, ordenó que su silla se ubicase en el otro extremo. Ni los reyes les gusta hablar con los orgullosos y pretenciosos. El orgullo es además un estorbo a nuestra salvación. Uno de los comensales en aquella ocasión estaba seguro de que iría al cielo y que participaría del banquete celestial. Jesús le enseña que el orgullo los ha de excusar de participar de aquella gran reunión en el cielo. El orgullo es un pecado que nos separa de Dios, mientras que la humildad nos ayuda a confiar en Jesús para el perdón de nuestros pecados. En el año 1847, un doctor de Edimburgo, Sir James Simpson, descubrió que el cloroformo podría ser usado como anestesia para insensibilizar el dolor durante una cirugía. Algunos años después, mientras ofrecía una conferencia precisamente en la Universidad de Edimburgo, un estudiante formuló la siguiente pregunta: doctor, ¿cuál considera usted es el descubrimiento más valioso de su vida? Aunque todos los estudiantes esperaban que él dijese
que el cloroformo como anestesia. Para sorpresa de los allí presentes, el doctor Simpson contestó: mi descubrimiento más valioso ocurrió cuando descubrí que soy un pecador y que Jesucristo es mi Salvador. Amados, la humildad nos permite vernos como somos, y el confesar nuestra pequeñez y nuestro pecado nos abre las ventanas del cielo. El más grande estorbo para vernos como realmente somos es el orgullo. La ceguera del orgullo ni siquiera permite que veamos nuestra falta de humildad. Se dice de un pastor que predicó sobre el pecado del orgullo. En la audiencia hubo una dama que esperó después del culto para confesarle al pastor un pecado. El pastor inquirió sobre qué pecado quería confesar, y estas fueron sus palabras: mi pecado es el orgullo. Hace unos días atrás estuve sentada frente al espejo por horas, admirando mi gran belleza. El pastor le contestó: eso no es el pecado del orgullo. Eso es tener una grande imaginación. Es que el orgullo distorsiona la realidad. Nos hace ver más grande y más bonito de lo que somos. La humildad nos engrandece de verdad. Jesús nos ha dicho a todos: venid, que ya todo está preparado. Y todo ha sido preparado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ofrece por nosotros. El pan de vida se ha servido para la humanidad, pero el orgullo hace que algunos piensen que no lo necesitan. Por ello se han de perder, mientras que otros que se sienten mutilados por la vida, robados de privilegios, pobres, mancos, cojos y ciegos, han de participar del banquete de la vida, porque reconocerán que tienen hambre y necesidad de un Salvador. A los humildes el Evangelio anuncia: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sí, hermanos y hermanas, venid, porque ya todo está preparado. Venid, porque la mesa está servida. Venid, porque Cristo invita y aún nos fuerza a entrar a los que estamos menesterosos y necesitados de un Salvador. Espero que en esta noche alguien reciba a Cristo en su corazón. Y espero que todos los que han escuchado esta palabra seamos humildes delante de la presencia del Señor. Y si algo falta para que alcancemos la humildad, que el Espíritu lo revele y que con humildad lo reconozcamos. Que el Señor nos bendiga. Una vez más, los invito, hermanos y hermanas, a el próximo jueves sintonizarnos a esta misma hora a las 6:30. El próximo jueves, el primer jueves de febrero, no obstante, este programa ha de comenzar a las 7 de la noche. Hasta entonces, que el Señor les bendiga. Una palabra corta de oración. Ayúdanos a ser humildes. Abre las ventanas del cielo para nosotros. Sírvenos tu cena, porque estamos menesterosos de ti. Bendice a Puerto Rico en estos días. Consuela nuestros dolores. Ilumínanos para vivir en tu voluntad. Provee lo que sea menester para que tu iglesia sea fortalecida en un poderoso avivamiento. En Cristo Jesús. Amén y gracias, Señor. Que Dios les bendiga. Disfrute de este himno de nuestro hermano Roberto Orellana antes de terminar nuestro programa. Que Dios te bendiga. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, úngeme. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo. Sí,
sí Señor, y que tu unción me pueda transformar. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, Señor, úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Cada día quiero ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Dentro de mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, Señor.